Gracias por elegir a Buquebus. Gracias por elegir Buquebus. Gracias por elegir Buquebus. Las terminales de Buquebus en Puerto Madero y Montevideo y el buque Francisco son los primeros en el mundo en estar certificados sanitariamente por Bureau Veritas. En estos días, los argentinos nos unimos para darle valor a lo esencial. Esencial, sobre todas las cosas, es la salud. Esencial es que aplanemos la curva. Esencial es que tomemos distancia. Difícil no ir a abrazarnos, ¿no? Esencial es que no nos falte lo esencial. Esencial es también ponernos a pensar en los que hoy no trabajan. Esencial es entender que el trabajo de él, de ella, de ellos, corre un grave riesgo. Esencial es que defendamos cada fuente de trabajo. Esencial son las pequeñas, medianas y grandes empresas. Esencial es que valoremos y estemos orgullosos de quienes arriesgan e invierten para generar puestos de trabajo. Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Cuando el mundo se cerró por la pandemia del COVID-19, vimos la importancia estratégica de contar con una industria farmacéutica nacional que contribuye a garantizar la salud y el bienestar de todos los argentinos. Hoy el mundo exige nuevas respuestas, por eso los laboratorios argentinos nos enfocamos en una nueva industria, la producción nacional de materias primas farmacéuticas para contar con un insumo clave para la fabricación local de medicamentos. Porque impulsar la producción nacional es más trabajo, más ciencia y más salud para todos los argentinos. Silfa, los laboratorios argentinos. Somos una empresa constructora con más de 50 años de trayectoria. Brindamos soluciones integrales en todo el territorio nacional. Nos especializamos en todo tipo de obras. Obras civiles e industriales, de infraestructura sanitaria, obras viales y de puentes, de petróleo y gas, obras hidráulicas, portuarias y de protección costera. Construimos casas que se transforman en hogares. Construimos ciudades que se transforman en comunidades. Construimos una Argentina conectada por carreteras, autopistas y puentes. Somos parte de la industria que es madre de industrias, que genera miles de empleos que hacen al bienestar de la comunidad. A lo largo de los años, hemos adquirido tecnología de punta que nos permite trabajar de manera más eficiente y segura, formando equipos de trabajo altamente calificados para cada proyecto. Nos espera mucho trabajo construyendo para el desarrollo del país. Nuevos desafíos que encaramos siempre con la misma misión: solucionar temas de ingeniería para mejorar la calidad de vida de la gente. Somos Coarco, Compañía Argentina de Construcciones. Corporación América International. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica, estamos en el mundo. Corporación América International. Nacimos en Argentina, crecimos en Latinoamérica, estamos en el mundo.
Somos un broker de seguros y salud que resuelve todas las necesidades de cobertura de tu empresa de forma exclusiva y personalizada. Diseñamos coberturas a medida que se adaptan a tus necesidades. Trabajamos con compromiso y profesionalismo ofreciendo los productos más creativos del mercado. Tenemos más de 12 años de experiencia trabajando con clientes de distintas industrias como agro, construcción, puertos, laboratorios, concesionarias y obras sociales. Todos ellos confían en nosotros sus seguros patrimoniales y de personas. Brindamos un servicio exclusivo con soluciones a medida para proteger tu patrimonio y puedas contar con el respaldo que te mereces. Sabemos de seguros. Somos personas en movimiento. Nos movemos porque el movimiento nos representa, nos identifica. El movimiento nos da seguridad. Nos movemos con la intuición de que algo bueno nos espera en el camino. Nos movemos para sentir. Muy buenas tardes a todos. El Consejo Interamericano de Comercio y Producción, CICIP, tiene el honor de darles la bienvenida y agradecerles por su participación en este importante evento. En nombre del CICIP, los saludo y hago expreso el agradecimiento a los sponsors que colaboraron para que hoy nos podamos encontrar aquí digitalmente. Ellos son Asociación de Bancos Argentinos, Asociación Banco de Valores, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Buquebus, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, Coarco Sociedad Anónima, Colonia Express, Corporación América Argentina, DKS, Funes de Rioja y Asociados, Grupo Sancor, Grupo Dietrich, Instituto Mandatario de Recaudaciones, Molinari Sociedad Anónima, Nueva Comunicación, Pan American Energy, RONG, SAM Consult y Sociedad Rural Argentina. Se encuentran presentes el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos, ADEBA, Dr. Javier Bolsico, el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Dr. Guillermo Carracedo, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Dr. Jorge Di Fiori, el representante de la Cámara Argentina de la Construcción, Dr. Julio Crivelli, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, ingeniero Daniel Pellegrina, y el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Dr. Cristiano Ratazzi. A continuación, invitamos al presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, Dr. Daniel Funes de Rioja, quien ofrecerá un mensaje y dará unas palabras de bienvenida. Señor Funes, tiene que activar el micrófono. Estás en mute, Daniel, tenés que unmute. En nombre del Consejo Interamericano de Comercio y Producción, quiero saludar al canciller, ministro de Relaciones Exteriores y Culto
y Comercio Internacional, Felipe Solá, señalarle que el CICIP tiene como objeto promover los principios de la empresa y la iniciativa privada, la integración económica con los países de América, contribuir al entendimiento de los distintos sectores del empresariado nacional y continental, y coordinar y compatibilizar las distintas posiciones para definir en el ámbito internacional. Está claro que una política de integración como la que requiere la Argentina y hoy el mundo, seguramente para el periodo post-pandemia, requiere armonización, tanto regulatoria, fiscal, laboral, especialmente en lo que hace a las cuestiones de productividad, a no exportar impuestos, a que nuestros costos laborales no salariales sean visiblemente simétricos con los países que nos tocan competir. Hasta ahora pensamos que el gran avance en el campo del Mercosur se ha dado en lo político, pero que en estos tiempos de globalización, como el señor canciller ha puntualizado, es menester alinear estos factores que hagan una eficaz integración y coordinación entre los países del Mercosur. Muchas de las cuestiones que hacen a la competitividad están fuera del alcance de lo que podemos definir como empresarios, pero no cabe la menor duda que constituyen el plexo de estabilidad macroeconómica, infraestructura, carga burocrática que tenemos siempre en cuenta. Pero lo que sí existe es espacio para influir en las políticas públicas, bajo una premisa. Estamos convencidos que la Argentina tiene que integrarse fuertemente al Mercosur y del Mercosur al mundo, en una integración con equidad, donde además acentuemos nuestro rol exportador, tanto en el sector primario como en la producción con valor agregado. Y queremos trabajar juntos para ello, y por eso le ofrecemos esta tribuna y le agradecemos su presencia al ingeniero Felipe Solá. Felipe. Muchas gracias, presidente Daniel, muchas gracias. Le agradezco mucho la invitación al CICIP y a sus integrantes presentes, también a las empresas que hacen posible que nos encontremos, que ustedes existan como CICIP y que nos encontremos hoy, como otras veces. Los saludo a todos y tengo un saludo especial para alguien a quien hace mucho que no veo, que es Guillermo Carracedo. Y muchas gracias por estar. Pero mi saludo va para todos los amigos y gente con la que a raíz de la pandemia y a raíz también de la vida, por ahí hace bastante que no nos vemos. Yo voy a tratar de no darle demasiado la lata, que es lo que dice siempre el que les va a dar la lata, primero, ¿no? Pero de forma tal que ustedes puedan hacernos preguntas, puedan hacerme alguna pregunta después, que lo que da lugar a que después les vuelva a dar la lata en cada respuesta, que trataré de evitar. Vieron que hay respuestas que son discursos, o nuevos discursos, que es más grave. Nosotros tratamos acá en Cancillería como primer tema durante 3 meses, no tuvimos 3 meses de una mesa de 10 personas trabajando todo el tiempo, con otras mesas abajo que reforzaban ese trabajo con respecto al tema de los varados. Es imposible no decirlo porque la Cancillería le absorbió el 90% de la energía. Entraron al país 245.000 personas, de las cuales entre 90 y 100.000 entraron por aire, por Ezeiza, y el resto por tierra y por agua, ¿no es cierto? Eso exigió una enorme movilización del sistema de salud, de migraciones, ¿no es cierto?, de la aduana, del sistema de transportes. Imagínense lo que es que cada tipo que entra a Argentina hay que llevarlo personalmente a un lugar para asegurarse que en ese lugar va a ser la cuarentena. Supongamos que con un 90% de eficacia final. Siempre iba a quedar, y el riesgo que corríamos, que un 10% se saliera de conductas, etcétera. Pero eso fue lo que hubo que poner en marcha. Pero además no había vuelos del 17 de marzo en adelante. Y a partir de ahí es donde se acumulan esta enorme cantidad de personas, y movimos los consulados, hicimos un programa financiero para aguantarlo. Al final gastamos muy poca plata, ¿no? Gastamos $3,5 millones en total, entre algunos charters o semi-charters, o pagar una parte con otros países, y ayudas personales a argentinos que estaban en una situación muy floja en distintos países. Bueno, eso se llevó una energía enorme al principio, y era
no era lo que queríamos hacer, era lo que no podíamos dejar de hacer. Mientras tanto, el sector comercial se organizaba y tomaba fuerza, teniendo una suma de contactos en la que me incluían a veces, otras veces no, depende de cómo estaba el trabajo, con distintas cámaras exportadoras, sobre todo, o vinculadas a las exportaciones de todo el país. Hicimos también un servicio que fue una red de embajadas que estudiaron las medidas de comercio exterior que se derivaban de las restricciones de los países por el COVID-19 y que podían ser traba para exportaciones argentinas. Entonces estudiamos todas las restricciones que había, hicimos un mapa con medidas sanitarias globales para advertirles a los exportadores que era lo que no podían dejar de hacer en cada lugar. Eso es servicio, digamos, de la Cancillería, pero decidimos hacerlo. Destrabamos muchos problemas creados por el COVID y facilitamos trámites en modalidad digital, ingresos de técnicos de empresas que invirtieron en Argentina, etcétera, ¿no? Bueno, nosotros estamos seguros que para que el crecimiento de las exportaciones sea sostenido, más allá de todo lo que podamos decir, en el fondo es necesario que haya una modificación, digamos, crear institucionalmente aquello que defiende las exportaciones en Argentina, no que subsidie, que defienda y promueva las exportaciones en Argentina. ¿Está creado? Sí, pero hay que reforzarlo bastante como organismo exportador para reemplazar la posición, una inercia argentina a esperar a que le vengan a comprar y no salir. Esa inercia no abarca a muchos de ustedes porque por algo sobresalen y sobre todo las empresas, no abarca a las empresas que sobresalen en la exportación, pero sí a una gran cantidad de posibles exportadores que nosotros estamos detectando, sea porque hay oportunidades de mercado, sea porque hay competitividad implícita en sus productos, implícita y explícita en sus productos, o sea porque no pueden llegar o por distintas razones. Pero Argentina tiene solo 6 provincias que son realmente interiores. Todas las demás tienen fronteras internacionales. Entonces, hay que pensar en el todo Argentina en ese sentido, cuando uno piensa en exportaciones. Hemos creado esas instituciones, digamos, tienen que reemplazar. Nosotros ahora lo que queremos reemplazar un diálogo que estaba cortado, que era el diálogo con los que producen y exportan y el diálogo con las provincias de esta Cancillería. Y ahora hay un diálogo lo más ágil posible y se va a agilizar mucho más cuando terminemos con la pandemia, Dios quiera. Hemos creado un Consejo Público-Privado para la promoción de exportaciones. Allí se han anotado 240 cámaras vinculadas y entidades vinculadas con las exportaciones. Y entonces, ¿qué hicimos? 16 grupos de trabajo sectoriales donde hay un coordinador de la Cancillería en cada grupo que lo sigue, lo junta, lo sigue, escribe y va sacando conclusiones y va avanzando. Y esos 16 grupos abarcan 65 complejos exportadores, digamos, de productores para la exportación, ¿no es cierto? Productores de cualquier tipo, de todo tipo, ¿no? De todos los sectores de economía. En esos grupos de trabajo lo que tratamos de tener una estrategia de inserción y una clara priorización que sea compartida por todos, porque si no, si las prioridades no son compartidas, no hay prioridades, ¿no? Tratamos también de ver las condiciones de competitividad de cada uno, ayudar en ese sentido y ver qué capacidad exportadora tienen, qué oferta exportadora pueden tener de aquí al futuro, porque eso puede requerir de mucha ayuda y tener clasificados quiénes pueden crecer rápido y quiénes van a tardar un poco más en crecer en materia exportadora. Hicimos un Consejo Federal de Relaciones Exteriores y Comercio Interior, eso nos vincula con las provincias. Los gobernadores saben que tienen que exportar su provincia, los gobernadores buscan inversiones para exportaciones, los gobernadores saben que las empresas exportadoras crean un empleo de mayor calidad, un empleo más sustentable, una vez que empiezan a exportar, y un empleo mejor pago, pero además capacitan. Eso lo saben distinguir una cosa de la otra, y lo saben bien. Queremos que ese federalismo no sea retórico, que aprovechar todas las potencialidades del inmenso territorio bastante despoblado de nuestra Argentina y que ellos, los gobernadores, definan con Cancillería
las estrategias, las ferias internacionales, las rondas de negociaciones, las misiones comerciales, cómo atraer inversiones, etcétera. Que todo eso lo discutan con nosotros, pero intervengan, sean participantes de eso y cuando se decida hacer algo estén de acuerdo. A su vez tenemos desde hace tiempo lo que era antes la Fundación Exportar, que ahora se llama Agencia Argentina de Inversiones y Promoción del Comercio, redes de comercio exterior. El estado en que encontramos eso, esto siempre se hace al principio de los gobiernos, pero sería deshonesto mi padre no decir la verdad. Nosotros encontramos una oficina con un presidente con un sueldo de 600 y pico de mil pesos hace casi un año, con alrededor de 17, 18, 19 gerentes, todos con salarios superiores a los 300.000 pesos, que estaba establecido en uno de los edificios, tal vez el edificio más caro, de alquiler más caro de todo Buenos Aires, y que no tenía absolutamente ningún resultado escrito, constatado, estoqueado de su trabajo en varios años. Está sometida a las normas, digamos, del derecho privado, está sostenida por el Estado y tiene un consejo directivo privado. Pero ese consejo directivo privado me parece que renunció un poco vio esa situación y renunció un poco a tratar de controlar lo que pasaba adentro, porque no lo podía hacer. Hicimos un manual de operaciones, había 70 tarjetas de crédito cooperativas. Sí, tarjetas corporativas, no de crédito. Es un poco excesivo para no producir nada, ¿no es cierto? Y es grave. Nos cortaban la luz por falta de pago, nos dejaron $4 millones de deuda por ferias que no se habían pagado. También recibimos de organismos internacionales que se pagan todos los años alrededor de $160 millones de deuda. Es muchísima plata para pagar ex post deudas atrasadas. Entonces lo que hicimos es ponernos al día en el año y con 42 millones, no entiendo cómo le pude sacar 42 millones de dólares al ministro de Economía en diciembre, pero lo hice. Entonces con eso pagamos unos dragados que había del río Uruguay y 38 millones le pagamos a Naciones Unidas y otros. Hay demasiados organismos internacionales, se lo digo de ya, demasiados. Pero es difícil la decisión de nos vamos de esto, nos vamos de aquel, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, para hacerla corta, ese consejo ahora capacita, sobre todo busca capacitar al exportador que lo va a hacer por primera vez. Y voy a poner ejemplos de capacitación, de rubros en los que capacita, entre otros, pero porque son más interesantes. Industrias culturales, videojuegos, ¿no es cierto? Certificación kosher, y otras cuestiones, que ahora no las tengo acá. Pero para darles una idea de que las exportaciones pueden ser muy diversas. La agencia es una agencia prácticamente capacitadora y que se ha movido siempre alrededor de las ferias internacionales que este año no hubo, con lo cual tuvimos un cierto alivio presupuestario para poder pagar deudas como las que mencioné, sobre todo las que se debían de ferias. En general podemos decir que no es novedad para ninguno de ustedes que hay una primarización y una concentración de productos en las exportaciones argentinas, solo 3 productos y sus derivados, con toda la importancia que tienen, porque nosotros lo que tenemos lo respetamos y lo valorizamos. No es que esto no nos gusta, queremos otra cosa. No. Esto es lo que tenemos y vamos por otra cosa. La soja, maíz y el trigo explican el 43% de las exportaciones en valor y sus derivados. Y hace 20 años, en el 2000, explicaban el 23%. El problema que yo creo, sin mirar las cifras ahora porque no tengo las series, es que en realidad el cambio de 23 a 40 es un cambio del 100%, es decir, es un cambio, se adiciona el aumento de agricultura argentina a las exportaciones de otros rubros en mayor medida. Y entonces pasa del 23 al 43% en 20 años. Tenemos mucho más destinos que en el año 2000 de esas exportaciones, es decir, concentración de productos, diversificación de destinos, y han perdido peso en forma relativa América Latina primero, la Unión Europea en segundo lugar, y en tercer lugar América del Norte, que es México, Estados Unidos y Canadá. En América Latina, y esto es muy importante que lo recordemos, están las ventas de productos más caros.
Por otra parte, suele ser América Latina el primer destino y el destino de muchas pymes o empresas, y también el destino de muchas pymes, ¿no es cierto? Las dos cosas. Y en cuanto a alimentos procesados y productos de economía regionales es fundamental, los vecinos y América Latina en general. Ya les dije que algo que ya saben, que nos cabe a todos, que este es un país acostumbrado a que le vengan a comprar. Hicimos una encuesta a 58 cámaras sobre América Latina. Tuvimos resultados, el 72% quería que mejoráramos la situación con Ecuador, el 70%, 58 cámaras, el 70% con Perú, el 66% con México y una cifra similar con Centroamérica y el Caribe. Tenemos acuerdo de libre comercio con gran parte de la región, empezando por el gran acuerdo del Mercosur, ¿no? Y nos faltan acuerdos con México, América Central y Caribe, que son parciales, pero no tenemos acuerdos de libre comercio. En este momento, en la Argentina, hay bienes y servicios que son competitivos para ampliar ya las exportaciones, sin pensar en lo que corresponde para el futuro, que es un cambio progresivo de la matriz productiva argentina, por el cambio del mundo y el cambio de las demandas, que son esas frases que suenan siempre lindas, pero bueno, hay que hacerlas de a poco, pero hay que hacerlas. Ya hay una gran cantidad de productos que nosotros encontramos competitivos que o se están exportando menos o no se están exportando. Hemos analizado lo que llamamos ventajas comparativas reveladas. Es un invento de Jorge Neme, BCRs, o de quién, no sé, o de Samuelson, no sé. Pero las BCRs son aquellos productos donde Argentina tiene mayor presencia relativa en promedio del mundo en el escenario internacional. Relativa, ¿no? Para revelar eso de una vez. Diré una frase que es imposible no decir. Nosotros tenemos que construir una agenda que además del Mercosur, Chile, Estados Unidos, la Unión Europea y China, recupere espacios en los países del noroeste de Sudamérica, concretamente Perú, Ecuador y Colombia. Ahí, por ejemplo, podemos ubicar una gran cantidad de pickups en América Central, en Colombia. Son países compradores de un producto muy argentino, un gran producto argentino, que son las pickups, para poner un ejemplo, y podemos vender con mayor valor agregado. Después hay que trabajar mucho en los países árabes, en África, en Rusia, en los países de la costa del Mar Negro, y en Asia Central, la India y el sudeste asiático, o sea, en todos lados. Pero el sudeste asiático es el que crece más rápido, es el que tira para arriba la economía mundial, aún en la pandemia. Hay 468 productos de exportación competitivos en la Argentina, que concentran más o menos el 80% de nuestras exportaciones. El 90% de este tipo de mercaderías tiene América Latina como cliente. Sin embargo, estos productos competitivos, este grupo grande de 468 productos, ingresan un 90% de América Latina, pero en un 47% de ellos solamente ingresan a China y un 29% ingresan a la India, a los enormes mercados, a pesar de que ambos son mercados demandantes de prácticamente toda la mercadería de nuestra oferta exportable. Quiero decir algo sobre servicios. Tenemos un gran, enorme potencial en servicios. Argentina exportó en 2019 por 14.000 millones, más o menos. Y tiene una tendencia creciente en los últimos 20 años, con la tasa de crecimiento anual 5,7% fue mayor a la de las exportaciones de bienes, que es del 4,9%, y como consecuencia pasaron de representar un 14% del total exportado a casi un 20% del total exportado. Entre los servicios de mayor crecimiento están los servicios basados en el conocimiento, los SBC, que incluyen servicios empresariales, servicios profesionales, servicios de técnicos, profesionales y técnicos, perdón, servicios de telecomunicaciones, servicios de informática, servicios de información, servicios personales, culturales, recreativos y también cargos por el uso de la propiedad intelectual, que los consideramos dentro de esto. Son todos de alto valor agregado, son intensivos en empleo y en conocimiento. El promedio exportado entre el 2017 y el 2019 ha sido 7.000 y pico de millones, duplica al periodo dentro de los servicios, este grupo de servicios intensivos en empleo y conocimiento, 7.000 y pico dentro de los 14.000,
duplica el periodo que tenía. 2006-2008 tomamos con referencia, bueno, estamos en el doble, de 3.600 a 7.100 en estos. La relevancia del sector intensivo en conocimiento es tal que es similar al complejo automotor, que fue el segundo complejo exportador después del sojero, y supera claramente la del complejo maicero, que son 6.000 millones, y el petrolero y petroquímico, que son 5.000 millones. Y también el de la carne y cuero, que ha aumentado mucho, pero son 4.000 millones. Quiere decir que esos servicios basados en el conocimiento, que tiene como principal destino Estados Unidos, que nos lleva al 44% de las exportaciones de esos servicios, son un espacio de crecimiento importantísimo. Por supuesto, no es el único. Los otros países que nos compran eso son el Reino Unido, los Países Bajos, España, Suiza y Alemania. Muy bien. Argentina tiene ventajas comparativas reveladas, ese índice que inventamos, o que inventó otro, en estos servicios, y eso es muy importante. Con respecto a la agenda para la Unión Europea, no quiero que se me traspapelen como al senador Sadi, pero ya estoy. La agenda con la Unión Europea, ustedes saben que el acuerdo con la Unión Europea firmado alrededor del 30 de junio del 19, sin que hubiera una consulta, digamos, ni de rutina, ni una consulta extraordinaria de ningún tipo con el sector privado, negociado durante muchos años por negociadores profesionales de los distintos países, casi de una manera rutinaria, hasta que en un momento dado se apuró y se firmó. No hay no había en ese momento, después ha habido algunos ex post, estudios de impacto sectoriales del acuerdo. Nosotros hemos cambiado nuestra posición. Nosotros empezamos diciendo no al acuerdo porque los plazos que da para ciertos sectores de la industria argentina son peligrosos en relación a la invasión de productos europeos, automóviles, etc. Y porque además el acuerdo no es nada generoso en materia agropecuaria. En 1994 firmamos la Rueda Uruguay del GATT y allí firmamos que el acceso mínimo de productos agropecuarios a Europa, el mínimo, era el 5% del total del consumo por producto. Bueno, Europa lo que nos ofrece ahora, más lo que le exportamos, no alcanza el 3%. Lo que ya exportamos más lo que nos ofrecen. Es decir, venimos retrocediendo. Claro, Europa ha aumentado su número de países y respecto al 94 ha aumentado el total de su consumo de alimentos, ¿no es cierto? Pero eso implica también que hay una actitud muy egoísta y al mismo tiempo un costo político muy alto aparentemente para las naciones europeas, que nosotros somos conscientes de las dos cosas a la vez. Egoísmo por un lado y por otro lado está el nivel de digamos, sustentación en base a subsidios del sector agropecuario europeo que ellos dicen estar en el límite político. Ahora han aparecido, después hubo algunos problemas con el acuerdo, con la parte jurídica del acuerdo, no con la comercial, y aparecieron problemas allá. Aparecieron problemas en Francia, donde el Partido Verde llegó segundo, problemas en Alemania, que no los tenía, que eran los impulsores del acuerdo eran Alemania y España, básicamente. Francia con problemas, Alemania con problemas crecientes. Creo que el episodio Bolsonaro, señora de Macron, etcétera, generó algo que es de una potencia infinita, como todos sabemos, en el mundo que vivimos hoy, que es lo que se llama la visibilización. Alguien hace algo por el cual todo el mundo lo ve. Y bueno, todo el mundo vio los incendios del Amazonas. ¿Sabes qué? ¿A raíz de qué? De un incidente menor, o no menor si quieren, pero de un incidente que es casi un chisme. Un gran error, pero casi un chisme. Entonces, la idea del ciudadano común que va y vota por el Partido Verde, por uno de los partidos verdes, es la idea de que todo producto que viene de Sudamérica viene de un nivel de utilización irracional, absurdo y terminal de los recursos naturales. Eso ha pegado muy fuerte y además eso, como suele ocurrir, nosotros no distinguimos mucho si el problema está en Serbia o está en Hungría o está en la República Checa. Bueno, algo parecido nos debe estar pasando con respecto a los productos de Sudamérica en Europa. Aunque nos parezca terrible, pero es así, porque eso también nos pasa con
con enormes zonas como todas las repúblicas que se independizaron de la Unión Soviética y que nos costaría diferenciar una de otra si los problemas son muy distintos. Diríamos, esa zona tiene todo ese problema. Y algo parecido nos pasa. Entonces han aparecido límites allá antes de enviar a sus respectivos parlamentos el acuerdo. Nosotros estamos dispuestos a a darle continuidad jurídica al acuerdo porque fue firmado por el presidente Macri y por lo tal no puede ser modificado, solo puede ser aceptado o rechazado. Y eso hará que cuando Europa se decida, nosotros lleguemos acá y lo mandemos al Congreso. Y ahí tendremos un debate que será casi un debate nacional, al menos un debate con empresarios, trabajadores, etcétera, ¿no es cierto? Pero lo vamos a enviar al Congreso. No lo vamos a detener ni lo vamos a rechazar. ¿Por qué? Porque además, a veces me da miedo pensar en la economía argentina como algo estático y pensar cómo nos perjudicaría hoy el acuerdo y no pensar que hay una obligación de cambio, de incorporación de tecnología, de modificación de las visiones, de la mirada, de las conductas, que nos lleve a ser competitivos dentro de 10 o 15 años, que son plazos que da el acuerdo. Competitivos en la industria, en distintos aspectos de sectores industriales. Creo que hay que perder un poco el miedo porque si no el mundo nos deja atrás. El mundo tiene menos miedo por ahí que los más conservadores. Y nos pasa con los países del Mercosur. Ahí el problema no es que tengamos menos miedo solamente. El problema es que ellos ven a veces el Mercosur como lastre o como quieren saltar rápidamente acuerdos de libre comercio, pero no con los países que nosotros querríamos, que son Colombia, Canadá, Centroamérica, etcétera, sino con Corea, que es electrónicos, automóviles, y que es un lugar de dificilísimo acceso para los productos del sector agropecuario. Cuando vemos la canasta y vemos los productos, en Corea tenemos una especie de guerra de los 100 años con los sectores sanitarios. Cada vez que nos dicen son estos 8 puntos, cuando llegamos al punto 4 siempre dicen no, cambiaron las reglas, vuelven al punto 1. ¿Por qué no pasa con China? ¿Por qué no pasa con Vietnam? Bueno, pasa con Corea. No le pasa a Uruguay. ¿Por qué? Y porque Uruguay no mueve los precios de los productos en Corea, pero nosotros sí movemos los precios a lo mejor. O podríamos mover, digamos. Entonces nosotros ahí nos atrancamos, dijimos no a conversar y a discutir el acuerdo. Dijimos no a la palabra, el 24 de abril, no a la palabra acelerar. En plena pandemia, como seguimos, en plena incertidumbre, acelerar un acuerdo con un país que ha manejado muy bien su pandemia, que tiene una gran disciplina en su población y que es una potencia a la que hay que sacar el sombrero, acelerar un acuerdo con ellos, como estaba planteado, nos parecía riesgoso la palabra acelerar. Ese fue todo el problema que generó que la prensa dijera que nos íbamos a Mercosur y todas esas macanas que no son ciertas. Siguió la mesa de coordinadores nacionales del Mercosur juntándose y discutiendo. No quiero cansarlos más, ya hablé bastante, iba a decirles que tenemos todo lo que tenemos en vista con Asia-Pacífico, China, Vietnam, la India, con África y Medio Oriente, nos interesa muchísimo algunos mercados de África, estamos previendo que hay muchos mercados en África, ya tenemos algunas cabeceras de playa privadas en países de África que tienen una enorme área sin cultivar, una área sembrada sin usar, sembrable sin usar, como Angola y Mozambique, por ejemplo, y nosotros estamos en tren de exportar el know-how argentino llave en mano, es decir, que vaya con maquinaria, insumos, ingenieros agrónomos, etcétera, directamente a producir allí. Hay algunas empresas que arriesgaron mucho, pero están creciendo a una velocidad muy grande y nos parece muy interesante como exportación agropecuaria. Es decir, vamos a exportar muy buenos contratistas y todo lo que eso significa, si podemos, y en eso estamos. Por supuesto, si pensamos en el área árabe, allí hay demanda muy fuerte para productos terminados, de tipo alimentario, y también para ovinos en pie, que significan una mejora genética, por supuesto, pero además allí hay grandes fondos que se relacionan con
con los países a los cuales les importan, grandes fondos para inversión. Y entonces hay que poner un ojo con doble sentido. No es solamente el comercio exterior, sino también lo que significan en inversión los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, ¿no es cierto? No se trata de hacer una enunciación de todos los mercados, se trata de decir dónde estamos trabajando de una manera, digamos, pertinaz para tratar de crecer. Esto es lo que quiero decir. No es que existe el mercado, no, existe y estamos metiéndole. Y no designamos a cualquier embajador y le exigimos al embajador. Y cuando los hombres son buenos, pero cuando se los exigen, se los vigila, son mejores. Entonces, a mí también me vigilan, así que me vigilan y vigilo. Bueno, lo último que les voy a decir es, antes de pasar a preguntas, es que quiero pensar en el futuro, diciéndole que es muy difícil decir qué va a pasar, pero voy a intentar decir 4 puntos. El primero es que va a haber una mayor conflictividad en la economía internacional, porque la globalización tuvo una fase cooperativa en la que los países desarrollados y en vía de desarrollo del sudeste de Asia se beneficiaron mutuamente hace 30 años, 25 años, y menos. América Latina y África lo hicieron marginalmente, solamente a través del boom de materias primas, pero quedaron al margen del desarrollo de las cadenas de valor de manufacturas. La globalización cooperativa, que fue esa era la gran etapa, dio paso a una globalización competitiva entre distintos centros económicos como la Unión Europea, China, Estados Unidos. Y a su vez, dentro de los países proveedores de bienes intensivos en mano de obra entre sí, países del sudeste asiático que compiten duramente entre sí, ahora y que antes estaban teniendo una actitud entre ellos más cooperativa. Y ahora hay una fase conflictiva de hace 5 años, más o menos, entre Estados Unidos y China, pero no está limitada a ellos. Y se agrava la conflictividad por la pandemia. La segunda, después de la mayor conflictividad, es la aceleración de algunos cambios estructurales que ya están en marcha. Hay países que han apostado, va a haber un aumento de la brecha entre impulsores de la globalización y detractores de la globalización. Los países que han apostado al crecimiento a través de las exportaciones son, por ejemplo, Canadá, Corea, Chile, Uruguay, México. No van a modificar por la pandemia el modelo de desarrollo. Van a reforzar su estrategia de búsqueda de mercados. Van a buscar mayor estabilidad para el comercio. Los países que miran con más recelo la globalización van a acentuar esa postura de recelo, argumentando sobre los riesgos que tienen para la seguridad alimentaria y la dependencia de la provisión de algunos insumos estratégicos, insumos médicos, por ejemplo. Y además esta brecha también se va a verificar al interior de cada bloque comercial. Se está viendo en Europa. 2 actitudes. El tercer punto es que el Estado va a tener una mayor participación en la economía y en algunos países es probable que el aumento de las ayudas estatales se traslade a las exportaciones. La pandemia no colabora para revertir el debilitamiento de la Organización Mundial de Comercio. No se ha modificado. Si todos hablan del debilitamiento, porque el debilitamiento es muy fuerte, las reglas multilaterales van a pasar a un segundo plano y el esquema va a ser de acuerdos regionales múltiples para preservar los flujos comerciales, pero sin reglas internacionales. Va a haber un reshoring de actividades productivas. Se acelerará ese reshoring porque va a cortar lo que va a hacer que se corten algunas cadenas de valor, que van a pasar en muchos casos de ser globales a ser regionales. Va a aumentar la robotización, en particular en China, en cuanto a aumento masivo, y va a aumentar la búsqueda de mayor autonomía alimentaria con los límites de disponibilidad de tierra que tienen algunos países. Y creo que también van a ser más importantes que nunca los servicios y el comercio internacional de servicios. O sea que hay que esperar un mundo donde aumenten las tendencias proteccionistas en la agricultura y donde aumenten también las subvenciones estatales por ausencia de reglas y cerrazón, miedo y cerrazón. Los acuerdos comerciales van a ser diferentes o podrían llegar a ser diferentes. No podemos hacer predicciones tan fuertes, pero veo mayor dificultad para mejorar el acceso en el comercio agrícola, aumento de la tendencia a introducir disciplinas sobre empresas de Estado,
mayor presión para limitar las restricciones a las exportaciones. Y algunas tendencias positivas como mayor facilidad para defender posiciones asociadas a patentes medicinales y mayor facilidad para defender políticas de promoción que estén asociadas a las compras públicas. Hay una serie de negociaciones que voy a pasar de largo, son muy altas. Queremos exportar 100.000 millones de dólares. Queremos sentar la base de una nueva inserción de la Argentina. Para eso van a hacer falta varios años, pero queremos comenzar. Generar una institucionalidad, un sistema que garantice que la inserción es sostenible, que no se puede cambiar. Trabajar con el sector privado, no exportamos ni importamos, exporta e importa el sector privado, nos lo repetimos todos los días. Hacerlo de una manera transparente y con las provincias. Y tener un diálogo permanente sobre lo bueno y lo malo. Buenas y malas noticias deben llegar rápido y transformarse en políticas o cambios políticos, ¿no es cierto? Ese es el camino a convertirse en una Argentina mucho más exportadora, mucho más compensada regionalmente y que tenga el ya tan mentado crecimiento con inclusión. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchísimas gracias por esta exposición que de alguna manera cubre dónde estamos, hacia dónde queremos ir y en qué contexto. Y yo uso últimamente una regla de las 3C, certidumbre, confianza y concertación. Digo, el elemento certidumbre y la prospección a ello, obviamente en el marco de una incertidumbre muy grande que genera la pandemia y las tensiones ulteriores, es entendible. La confianza la tenemos que construir entre todos y este diálogo público-privado así lo hace. Y desde el punto de vista de la concertación, hemos visto, nos consta, que a través de la acción de la Cancillería en estos meses, que hemos vuelto a estar sentados en un diálogo activo que nos interesa, porque estamos convencidos, sobre todo los que tenemos roles en la producción, que la exportación no es un milagro, sino un trabajo permanente, y es un trabajo permanente en común. Así que verdaderamente muy útil, y si te parece, le voy a pasar la palabra a mis colegas de la mesa, empezando por Javier Bolsico, presidente de ADEVA. Javier. Muteado. Está muteado. Sí, estás muteado. Estás muteado. Perdón, bueno, me va a servir de ensayo. Muchas gracias, Daniel, y decía muchas gracias, señor canciller, por sumarse a este encuentro virtual de CICIP y también por la presentación que nos hizo, que abordó muchísimos temas interesantes. Sobre el final nos comentaba de lo complicado que parece que va a estar, o que se va a seguir complicando, lo que es el comercio mundial, ¿no? Por los temas del proteccionismo, disputa comercial y demás. Y en ese contexto, Argentina, el gobierno tiene el objetivo de incrementar sustancialmente sus exportaciones, lo cual es un desafío, imagino, complejo. Usted nos contó el trabajo que se está haciendo, digamos, frontera hacia adentro, en términos de identificar sectores, trabajar con los sectores, y también hacia afuera. Lo que quería preguntarle, en este gran desafío que aparentemente va a ser agravado por la pandemia y las políticas que se tomen posteriormente, ¿cuán sensible o cuánto complica el hecho de que desde del año pasado el país ha gravado prácticamente con impuesto a todas las exportaciones? ¿Hay algún análisis o se sabe la sensibilidad que tiene eso sobre nuestra capacidad de lograr los 100.000 millones y cuál es la estrategia a futuro? Gracias. Hay dos cuestiones que quiero mencionar simultáneamente. Pensar que uno modifica las retenciones, sobre todo en aumento, y no tiene impacto sería absurdo, ingenuo. Siempre eso tiene un costo económico y político. Desde luego. Al mismo tiempo, lo que se llama la producción agrícola, y yo diría que también la producción ganadera, creo que va a haber buenas noticias para
para las dos en pocos minutos. Por lo menos así me han invitado a la Casa Rosada y hemos estado trabajando el sábado sobre eso. Pero la verdad es que yo creo que las producciones agrícolas y de carnes vacunas, y también la de carne de cerdos, han crecido más allá de los enormes altibajos del tipo de cambio, de los cambios de precios internacionales, más bien una depresión que recién ahora se revierte por suerte en la soja, y más allá también de los cambios en las retenciones. En algunos casos hay algunos productos que son más delicados respecto a las retenciones, que los tenemos más estudiados. Y hay otros que son bastante resilientes en el sentido de que el productor argentino tiene una seguridad de rendimiento muy alta, que solamente Dios puede embromar, pero en general el potencial de rendimiento es mucho más alto, la seguridad de una siembra potente es mucho más elevada que antes, etc. Y notablemente la agricultura produce como si tuviera techo casi. Hemos tenido una sequía ahora que por suerte parece que se empieza a cortar, pero las sequías nos afectan en 10 millones de toneladas, pero sobre producciones de 120 a 130 millones. Es decir, el piso es altísimo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que se puede hacer cualquier cosa? No, no se puede hacer cualquier cosa. No se puede hacer cualquier cosa, y lo vivimos en el año 2008, y yo lo viví personalmente muy fuerte. Lo que sí hay que entender, porque es menester entenderlo, es que Argentina levanta sus retenciones previendo algo que 3 meses después aparece, caída del casi el 20% del PBI trimestralmente, ¿no? El segundo trimestre. Ni que hablar que aumento de la pobreza y el aumento del gasto social, entendido como todos los programas que se han dado a conocer en general, también el sostenimiento laboral, aumento de gastos de salud, por supuesto, y lo que significa la caída de recaudación fenomenal que ha obligado a una emisión inusual respecto de lo planteado, de lo planeado también. ¿Con qué ha cumplido Argentina? Con no endeudarse externamente, con no endeudarse en dólares. ¿Cuál es la única fuente de entrada de dólares que tenemos? Las exportaciones. Las exportaciones. Por lo tanto, Argentina está, no voy a decir que está condenada al éxito, pero sí está condenada a exportar más. No tiene salida. Y las tribulaciones de estos días, las restricciones a la compra de dólares, las restricciones al financiamiento externo de las empresas, el pedido de que refinancien el 60% de su deuda, y todo eso no son para nada elementos estructurales de lo que queremos para la economía. Son, al igual que la suba de retenciones última, son aquellas cosas que no se podían dejar de hacer dada la situación en la que estamos, en la que está el mundo y en la que está Argentina. Esto no forma parte de nuestro ideario económico, para nada. Lo que pasa es que a veces, con cierta mala fe, se quiere decir que es lo que queremos. No, no es lo que queremos, es lo único que podemos hacer por ahora. Más que lo único, lo que no podemos dejar de hacer, diría yo. Después lo que podemos hacer es lo que estamos conversando acá. Podemos promover los alimentos con destino humano, digamos, los productos, digamos, cerebro intensivo, los productos, los servicios. Podemos promover exportaciones. ¿Con qué objetivo? No con el objetivo de discutir el valor agregado de las exportaciones, porque el valor agregado tiene la mayoría de nuestras exportaciones. Hasta los cueros tienen un valor agregado, si uno los exporta salados, así. ¿Por qué? Porque devienen porque en los cueros está implícito el producto del vacuno, la mejora genética, el mejor manejo de rodeo, la mucho mejor calidad forrajera y cantidad forrajera, es decir, una agricultura forrajera diferente, la aparición de los feedlots, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos productos, como el grano de maíz o el grano de trigo, tienen un gran valor agregado. Esta idea de producto primario y producto secundario ya no existe. Lo que hay es producto que está al comienzo de la cadena y por lo tanto tiene bajo valor, aunque tenga mucho valor agregado, y producto que está al final de la cadena o en el medio y por lo tanto tiene más valor. De lo que se trata es de promover la exportación de productos que tengan el mayor valor posible,
No el mayor valor agregado posible, el mayor valor posible. Porque lo que necesitamos son dólares. Entonces, no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero hay cierta diferencia. La pregunta fue, ¿usted cree que con estas retenciones se impiden? Con estas retenciones estamos exportando un poco más que el año pasado, pero por supuesto que preferiríamos que fueran menores. Y algunos anuncios va a haber en ese sentido. Gracias. Ahora Guillermo Carracedo, nuevo presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Guillermo. Señor Canciller, voy a jugar un poco con una fantasía. Imaginemos que un muy amigo suyo, CEO de una compañía importante, le dice, y ahí déjeme salir de la formalidad, Felipe, voy a aconsejar a que mis accionistas del exterior inviertan en Argentina en una inversión productiva a largo plazo, no energética. ¿Qué te parece? ¿Juego mi prestigio o espero? Perdón, Guillermo, ¿qué tipo de inversión dijiste que no te oí bien yo? Inversión productiva no energética. Cualquier inversión productiva que sea no energética. Inversión productiva no energética. No energética. No energética. Ok. Productiva quiere decir que es una inversión en bienes o inversión en bienes y servicios. ¿Le puedo pedir una ayudita? Ambas cosas así, que juegue con la imaginación. Gente pensando. Saliendo del sector. Agricultura bajo riego, por ejemplo, es una. ¿Por qué? Porque bajo riego, en zonas de bajo valor de la hectárea, podés tener una ganadería intensiva, un engorde intensivo inclusive, no una ganadería, sino un engorde intensivo, y podés tener productos como frutales, frutas rojas, podés tener horticultura, podés tener una enorme cantidad de variedad de producciones que hoy están limitadas en Argentina y que tienen muchísimo mercado. Nosotros tenemos 2 proyectos grandes de inversión, uno en el Río Negro y otro en el Río Colorado. Solo el de Río Negro, con una inversión relativamente baja, ganaríamos 50.000 hectáreas para riego de la agricultura que sea, y 500.000 hectáreas para ganadería, para riego y ganadería, que no necesitarían demasiados trabajos previos. Acá Neme, que está al lado mío, dice, ¿cuál dijiste vos? Servicios tecnológicos en el tema de tecnología de la información, todo lo que es diseño de software. Diseño de software, servicios tecnológicos, todos esos puntos. Siempre encontré los hombres y las mujeres adecuados, que están por ahí, ¿eh? No esperaba Gracias. esto. Después te voy a pedir un consejo político, te va a costar mucho más que a mí. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Jorge Di Fiori, tiene la palabra. Buenas tardes, señor canciller. Tema integración. La Unión Europea ha mostrado ser exitosa. Nosotros empezamos en su momento con ALALC, ALADI, hoy estamos con Mercosur, y la realidad es que no tenemos libre circulación ni de bienes ni de personas. ¿No cree usted que un buen proyecto para realmente integrarnos y complementar sistemas económicos sería justamente el de la libre circulación de bienes y personas? Sí, estoy convencido. Estoy convencido que sería así. Argentina, de los 4 países, ha sido siempre el que más ha procurado tener una unión aduanera plena. Lejos.
generalmente, si recorremos la historia, hay dos historias. Una es la historia de la integración profunda en todo sentido, que da lugar después a la libre circulación y a una unión aduanera en serio. Para ello primero hay que tener una voluntad integradora que implique no solamente la infraestructura, sino también la combinación de empresas y el reparto de, digamos, una cierta división del trabajo equitativa, para que juntos exportemos productos elaborados en los dos países, ¿no? O que con partes elaboradas en los dos países, por ejemplo, que era una idea que tenía Fernando Henrique Cardoso muy fuertemente. Pero a mí me parece que se produjo un cambio, no por lo que sé, sino por lo que he leído algunas veces. Ha habido una mayor incorporación masiva, no me refiero a tal o cual empresa, sino masiva, de tecnología y modernización en la industria brasilera en líneas generales que en la Argentina. Me refiero a estos 20 años. Y eso ha hecho que la industria brasilera mire mucho más hacia afuera que hacia adentro del Mercosur. Ese elemento, más allá de que fuera con Lula, con Temer o con Bolsonaro, ese elemento pesa en las decisiones de Mercosur. Porque básicamente estamos hablando de las relaciones entre Brasil y Argentina, ¿no es cierto? Ese elemento pesa estructuralmente. No lo vemos todos los días, pero pesa. Es decir, se sienten más potentes o se sienten más competitivos. No solo la agroindustria, que tiene un crecimiento fenomenal. Me estoy refiriendo a la industria de otros bienes y servicios, ¿no? En representación de la Cámara Argentina de Construcción, Julio Crivelli tiene la palabra. Estás en mute, Julio. La industria de la construcción, bueno, buenas tardes, canciller. La industria de la construcción tiene obviamente pocas posibilidades de exportar en el mundo. La ingeniería es difícil de exportar, pero en el Mercosur se da un desequilibrio al que de alguna manera recién se aludió con Brasil, fundamentalmente porque las regulaciones argentinas en las licitaciones internacionales permiten que las empresas extranjeras compitan, las empresas brasileñas son las que más compiten, y en cambio Brasil, si bien tiene regulaciones aparentemente abiertas, tiene pararegulaciones que terminan impidiendo la competencia de las empresas argentinas. Regulaciones profesionales, o sea, todas subregulaciones, ¿no es cierto?, típicas de lo pararancelario, digamos, que hacen que sea imposible competir para una empresa argentina. Hay que instalarse allá con muchos años, etcétera, 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 convertirse en una empresa brasileña, como lo han hecho una o dos empresas argentinas, pero eso lleva una década, ¿no es cierto? ¿Se puede dialogar sobre este asunto con Brasil? ¿Se puede plantear algo? Le voy a pasar la palabra a Neme sobre este punto. No sin antes decir que primero que se debe dialogar, y segundo que no hay que caer en la típica actitud argentina de quejarse porque el otro nos hace y no hacerle lo mismo al otro acá, ¿eh? Claro, bueno. Porque se puede jugar lealmente y se puede jugar de giles. Uno elige qué juega. Hola Jorge, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Hola Jorge, ¿cómo estás? Correla con la mano. Ahí está. Buenas tardes a todos. Efectivamente, creo, como dijo el canciller, se puede perfectamente plantear el tema. En realidad, nosotros venimos planteando en el Mercosur algunas cuestiones muy parecidas a las que planteó recién el señor Jorge Di Fiori. Hace falta pensar el Mercosur más como un tema de integración general y no solamente como un mercado limitado a un conjunto de productos donde, digamos,
determinados sectores tienen la posibilidad de exportar e importar libremente. Sin embargo, puedo decir de que Brasil resiste bastante esa discusión sobre, digamos, los temas de integración. Los temas de integración y construir una región que de alguna manera tenga una política común de construcción de competitividad sistémica para un conjunto de cadenas productivas. Esto que plantea Julio Crivelli es claramente un tema de la agenda. Por ahora nuestra capacidad es poner el mismo sistema de reglas. Yo creo que la Argentina ha sido de alguna manera muy inocente en su planteo sobre la política de integración en el Mercosur y la política que ha llevado adelante. Y simplemente quiero decir que cuando el Mercosur empezó, hace 30 años, la economía brasileña era 3 veces la de la Argentina y hoy es 5 veces la de la Argentina. Es decir, que el crecimiento ha sido totalmente asimétrico, pero eso no es solamente sobre las cuestiones que tienen que ver con el proceso de integración, sino también tiene que ver con nuestras limitaciones en diseño de la política pública. Me parece que ese es el tema. Y estas cosas que plantea Julio Crivelli necesitan una respuesta local primero para después discutirla en el Mercosur. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Si estás de acuerdo, Felipe, le paso la palabra a Daniel Pellegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina. Gracias, Daniel. Buenas tardes, canciller. Un placer escucharlo y escuchar tantas referencias a la agricultura, a la ganadería, a la producción de alimentos, al mundo, ¿no? Pero voy a salir un poco de esto que sea más lo nuestro y llevarlo un poco, digamos, evidentemente la necesidad de Argentina de tener relaciones equilibradas con todos los países del mundo, y realmente escuché con mucha expectativa, digamos, todo lo que usted comentó de varias regiones del mundo, especialmente lo de América Latina, que creo que nos abre una gran oportunidad en muchos aspectos a la Argentina, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente que allí tenemos que, como bien usted también dijo, salir a vender, ¿no? Es la necesidad permanente de salir a vender, ¿no? Y por otro lado, desde lo comercial, tenemos a Asia, que verdaderamente también una aspiradora de alimentos, una capacidad enorme, digamos, también en nuestra región de exportar, y quizá, digamos, hay esa facilidad, digamos, de que nos vienen a comprar de repente, ¿no? Simplemente lo que está pasando con Teinas Rojas en estos momentos, ¿no? Y que vienen a comprar lo que haya. Entonces, por un lado, lo comercial, digamos, es cómo nos puede beneficiar, digamos, esta dependencia de China. Pero por otro lado, desde las inversiones, indudablemente Argentina todavía sigue dependiendo mucho en sus relaciones de Estados Unidos, es el primer emisor de inversión extranjera directa para la Argentina, versus China. Y bueno, allí entonces un equilibrio, y hay la pregunta, equilibrio sensible, cómo hacerse para profundizar las dos relaciones o mantener las dos relaciones, que también Estados Unidos interesa desde los actores de organismos financieros internacionales, ¿no? Con toda la prensa que tiene allí, ¿no? Entonces, cómo mantener ese equilibrio sensible y especialmente no caer en la tentación de una dependencia que a veces trae riesgo, ¿no? Y la luz que está sucediendo en Australia, luego de que digamos, Australia, digamos, poner en duda algunas cuestiones respecto al COVID y las reacciones que han ido desde China con aumentos de arancel y controles sanitarios rusos enormes, ¿no? Entonces, estas dos cuestiones, ¿no? Equilibrio sensible y cómo caer en la China dependencia. Bueno, nosotros no podemos dejar de pensar en China como un mercado con una ampliación de la última década fenomenal y una ampliación futura también muy importante, seguramente igual de fenomenal. ¿Para qué? Para proteínas rojas, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Los chinos van a comer nuestras carnes. Si Dios quiere, comerán también la del cerdo en mayor medida que hoy, pero los chinos atacan por todos los frentes desde el punto de vista de la inversión y de la tecnología, ¿no es cierto? Es decir, quieren estar presentes en todo, ¿no? Son como las chicas malas que se suben a todos los autos, como decía uno, pero esto no lo repitan. Los chinos presionan tecnológicamente y los chinos presionan por intervenir en la mayor parte de nuestras
obras públicas grandes de infraestructura. Ahora, nuestros grandes proyectos. En general, no les gusta mucho entrar en licitaciones. De lo que se trata, entiendo yo, del equilibrio, es de dos cosas. En primer lugar, no concederle a China lo que no se le concede a otro país que tenga importancia para nosotros. No ir más allá. Previendo además el futuro en términos de dependencia tecnológica, repuesto, lo que fuera. En segundo lugar, Estados Unidos tiene un programa llamado América Crece, que todavía se ha quedado en palabras y se ha quedado un poco en palabras vinculadas a la campaña electoral, pero que casi que está obligado a hacer en América Latina y el Caribe. Nosotros tenemos que aprovechar al máximo América Crece. El primer inversor directo en stock es Estados Unidos como país. En realidad es la Unión Europea, pero con todos los países, pero como país individual es Estados Unidos. Y está previendo inversiones. Y está aguantando situaciones también de la Argentina actual. Así que coincido en que el equilibrio es sensible y es difícil y que no hay que caer en la China dependencia. Ahora, ese es el criterio. Del otro lado hay otro problema, que llega un momento que el gobierno tiene que tomar decisiones. Y tiene opciones y tiene Y adelante. No Y en el camino de tomo este sendero para siempre, sino frente a tal obra, tal otra obra, tal decisión política, etc. Y eso se le está planteando en este momento a Brasil, Argentina y a otros países del mundo, pero me consta a Brasil y hasta el Uruguay hoy. Eso está en el diálogo cotidiano entre cancilleres. No es cotidiano, pero es casi cotidiano entre cancilleres. Caminos ofrecidos por China, ofertas chinas concretas que los ponen muy nerviosos a todos, nos pondrían nerviosos a nosotros también. Así que tiene que desarrollarse América Crece por el otro lado como otra opción, y no son las únicas dos opciones del mundo, ¿no? Desde ya. Cristiano Ratazzi, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina. Bueno, la verdad que la visión que vimos en tu discurso es muy interesante porque vemos un país que quiere exportar y todos los datos macro de todos los ministros y todos los responsables del sector económico te dicen siempre Argentina sale exportando y no mirando solamente al mercado interno. No solo para crear los trabajos de calidad que saque la Argentina de la pobreza, del 40% de pobreza, los únicos que podemos hacerlo somos nosotros del sector privado y exportando es la manera de agregar nuevos trabajos para el país. Por lo tanto, escuchar el deseo enorme de exportar por parte de Cancillería a mí me deja mucho mejor. No hay duda, y yo lo vengo diciendo hace mucho, que también en productos industriales, en productos que interesan a la Unión Industrial, en muchos sectores somos competitivos. Obviamente tenemos que dejar de exportar impuestos, eso es algo a lo cual tenemos que tender. Sabemos que tenemos un momento muy difícil, en este momento se puede aceptar y puede haber momentos en el cual puede haber cierta confusión en la exportación, en las condiciones, pero lo seguro, a mi entender, para Argentina, que de aquí a unos meses tiene que estar dedicada gran parte de la industria, del comercio, de todos, hacia la exportación, porque esa es la que nos puede sacar. Y tu discurso inicial fue muy bueno en este sentido. Muchas gracias, Cristiano. Siempre ha sido ha sido coherente en ese discurso a través de los años sobre la exportación. Yo diría lo siguiente como elemento estructural de la Argentina. Argentina tiene dos tendencias para macanear libremente. Argentina tiene dos tendencias. Una es la tendencia al mercado interno. Es una tendencia inercial y fuerte.
Es decir, activar el consumo. Concretamente activar el consumo. Está a niveles de consumo bajísimos. Y cebar la bomba, como dicen los keynesianos, que también dice que si uno ceba demasiado la bomba se inunda, ¿no es cierto? Pero cebar la bomba es una necesidad y es una vocación de los gobiernos en general. Macri ganó las elecciones en 2017 porque en marzo se dieron cuenta que había que cebar la bomba. Y cambiaron muchas políticas económicas por un corto plazo, abrieron el crédito, aumentaron el consumo, etcétera, y ganaron. También íbamos divididos los opositores, pero ganaron. No les iba bien y ganaron. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ese elemento es imposible de evitar. El problema es cuál es la sustentabilidad de cebar la bomba y el consumo interno versus la sustentabilidad de afirmar exportaciones de alto valor en el mediano y largo plazo. ¿Qué nos van a agradecer nuestros hijos y nietos? Lo segundo, sin duda. Ahora, la otra tendencia, y cambio de tema, pero tiene relación con el espacio y con la vida de todos, es que inercialmente hay una mentalidad argentina instalada y hay una realidad argentina fuertísima que se llama el AMBA. O si quieren ustedes, excluyamos la capital, la Cava, y digamos el conurbano, que tiene hoy 3 cinturones. Yo vivo en la postrimería, digamos, en el fondo del tercer cordón, en zona rural, pero paso por el segundo cordón, paso por barrio del tercer cordón para llegar a mi casa todos los días. Si Argentina no hace nada o hace poco, hay una inercia natural a tener un cuarto cordón. De hecho, ese cuarto cordón se puede ver ya en la periferia de Zárate, en la periferia de Campana, en algunas zonas de Escobar, en la periferia de Luján, incluso en la periferia de Mercedes, que es a 100 kilómetros, y en la periferia de Cañuelas, para citar algunos ejemplos. O La Plata, que tiene un Gran La Plata problemático, muy problemático. ¿Por qué digo que es inercial? Porque depende del tipo de gobiernos, y esto es absolutamente subjetivo, entonces no le voy a poner nombre a los gobiernos. Esa creación de un cuarto cordón de pobreza puede ser más rápida o más lenta. Pero hay una inercia que se daría aún con buenos gobiernos. ¿Cuál es la manera de tratar de cortar la inercia? Aunque tratar de cortar la inercia implica muchos cortes, no uno solo. No sé si se oye bien. Perfecto. Priorizar absolutamente la corriente de inversiones al interior. Lo cual no quiere decir que si alguien quiere invertir en González Catán, no invierta en González Catán. Por supuesto que sí, o donde quiera. Pero priorizar desde el gobierno lo que uno puede orientar a las zonas más despobladas, a las zonas donde se puede perjudicar menos el medio ambiente, a la zona donde se puede asegurar mejores condiciones y a la zona donde se puede crear desarrollo de proveedores a partir de empresas más grandes o de núcleos más grandes que sean trabajo para nuestros jóvenes, calificados y semicalificados y no calificados. Trabajo para los 3 tipos de jóvenes. Ese es un cometido para una década o más que hay que comenzar ahora. Ahora, tener claro que vale mucho más para nosotros en términos de sustentabilidad futura una inversión en el norte cordobés o en el norte santafesino o en La Pampa, una inversión grande, etcétera, siempre y cuando sea una inversión intensiva en mano de obra y sobre todo intensiva en inteligencia, que una inversión más pequeña, pero digamos que se da en el conurbano. ¿Por qué? Porque si no, no cortamos la inercia. Bueno, estamos totalmente de acuerdo con ello. El tema fundamental que cuando pensamos en Argentina para desarrollarla en lo específico de la Unión Industrial productivamente, también necesitamos infraestructura física y social y conectividad para acompañar ese proceso. De alguna manera es un interesante desafío que creo que hoy estamos repensando todos en función de lo que la pandemia nos ha mostrado. Es decir, porque la pandemia nos ha mostrado la cara más patética de esto, que es
que la producción y el consumo están en los grandes centros urbanos, y aún en el momento en que las provincias podían trabajar más, estaban en fase 4 o fase 5, lo que teníamos era problemas de demanda por el volumen, y este país que es federal, hay que equilibrarlo. Así que, ¿puedo hacerte 4 preguntas rápidas, para respuestas rápidas? Eduardo Ornequian, viejo conocido de todos nosotros y amigo de todos nosotros, dice que Argentina tiene una de las colectividades armenias más numerosas del planeta, y el Estado argentino ha sido pionero en el reconocimiento del genocidio armenio. Pregunta, ¿cuál es la posición del gobierno argentino frente a la escalada del conflicto armado iniciado el domingo por Azerbaiyán y en el que ahora se ha involucrado Turquía? Nosotros reconocemos el 24 de abril como el Día del Genocidio del pueblo armenio. Antes no se había miedo de reconocer eso, pero fue reconocido, creo que por Kirchner. Yo el 24 de abril saludé a la colectividad armenia de la Argentina, porque creo que hubo un genocidio, estoy convencido de que tienen razón. Somos la tercera comunidad armenia en el mundo. Estados Unidos es la primera y Francia la segunda. Por esa razón, le pedí al embajador argentino en Washington hace 3 días que iniciara contactos para saber si en nombre de las colectividades armenias podemos buscar una razón de ser, un sentido, una marca, lo que fuera, para que los 3 países de las 3 grandes colectividades armenias, ni que hablar que la mayor es Estados Unidos, pudiéramos solicitar adicionalmente un cese del fuego. En este momento ocurren 2 cosas. En primer lugar, Azerbaiyán tiene mayor poder bélico. Es más rico como país y tiene un apoyo de Turquía material, concreto. En cambio, Armenia tiene un apoyo del grupo de Minsk en términos de buscar el cese del fuego, que es lo que pide Armenia. ¿Por qué? Porque Armenia está poniendo más muertos que Azerbaiyán, lamentablemente. A mí personalmente me duele en forma especial. No puedo ir más allá como canciller de esto, pero sí decir que vamos a tratar de insistir en eso, en el cese del fuego, y estar en permanente contacto con la gente de nuestra embajada en Armenia. Esta escalada debe cesar ya. Debe cesar ya, es un viejísimo conflicto, hubo una guerra en el 91-92, una guerra de 4 años en la que triunfó Armenia. Nagorno-Karabaj es un enclave que ahora quiere ser independiente en algunos casos, pero que tiene cultura armenia, que tiene idioma armenio, educación armenia, abuelos armenios, etc. Y Armenia ganó para sí ese lugar, aunque después la intervención de las fuerzas que lograron la paz lo convirtieron en un territorio independiente, en una especie de protectorado, no sé cuál es la figura. Estamos muy preocupados y entiendo perfectamente la preocupación de Eduardo Ornequian. He recibido el llamado de todos mis amigos. Tengo 2 armenios en un consejo honorario de política exterior. Tengo 2 armenios sobre 10, lo que es bastante. Uno es Juan Gabriel Tocatlián y el otro es Eduardo Kutujian. Así que, y no tengo ninguna serie. Por ahora tengo experiencia armenia solamente, pero creo que el conflicto es muy preocupante y que la actitud agresiva no está en Armenia. Gracias. ¿Se contempla adherir a la franja y ruta de China en el corto plazo? Hay 2 posiciones que estamos discutiendo, todavía no las hemos discutido plenamente. Una es, sí, pero un memorándum de entendimiento general, que no genera obligaciones para la Argentina. Y la segunda es, sí, con algunas obligaciones para Argentina, pero con varias obligaciones para China. Es decir, una firma con condicionamientos. Okay. La tendencia es, sí, vamos a adherir, como varios países de América Latina ya han adherido. No es como la gente piensa, que uno se vuelca a la dependencia china y nada por el estilo. Está lleno de países
que votan con Estados Unidos, que siguen mucho más la política americana que para Venezuela, por ejemplo, que nosotros, pero que están dentro de la franja de la ruta de la seda, ¿no? La siguiente pregunta se refiere a problemas en algunos puertos y pasos fronterizos. En el caso particular del señor Edgardo Pelliza plantea problemas de ingreso a Paraguay y Puerto Falcón Formosa, por ejemplo, si la Cancillería está al tanto y se está encaminando a algún tipo de solución. No hemos encontrado ninguna solución general para el problema porque Argentina tiene cerradas sus fronteras a extranjeros. Solo entran argentinos o residentes. Y entonces se encuentra en los demás países la misma actitud. Además, no tenemos cifras que inviten a que no nos cierren la frontera, cifras de la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, lo que sí hacemos frente a problemas comerciales es actuar un poco tailor-made, es decir, una empresa nos pide algo, nosotros le pedimos a Paraguay, en este caso, supongamos, por eso, y se consigue. Y Paraguay actúa en forma parecida con nosotros. Y diría que en Paraguay es donde más fluida la cosa. Estamos abiertos a que se relacionen rápidamente con nosotros quienes tengan un problema comercial. También recibimos problemas personales, muchísimos. Incluso entran a mi celular. Me compré otro para que este sea el de los problemas donde entran y este otro para hablar, pero, por ejemplo, tengo el teléfono de más o menos 1000 varados. Bueno, y la última cuestión es, ¿cómo estiman en lo concreto conciliar las metas de exportación que compartimos con el problema estructural de alta carga tributaria sectorial y el descalce financiero que enfrentan las empresas exportadoras debido a la diferencia de plazo de pago entre los derechos de exportación y el largo periodo que transcurre hasta efectuarse el cobro de los reintegros de exportación? Esta es la última. Bueno, hace 25 años, cuando yo era secretario de Agricultura o más, la AFIP, me parece que ya se llamaba AFIP, tardaba muchísimo en devolver el IVA y en pagar reintegros, sobre todo en devolver el IVA. Veo que sigue siendo igual y es lógico en este momento. Pero sí debo decir que en el tema de derecho de exportación hay dos maneras de mirarlo. Una es simplemente la manera fiscal y otra es mirar producto por producto, aunque suene injusto, dónde están los productos de mayor valor que con rebajas claras en los derechos de exportación pueden aumentar rápidamente sus exportaciones, ¿no? Yo mencioné hoy un tipo de productos que no es el único para nada, que son aquellos productos agroindustriales que son de consumo humano. Y pensé, ¿por qué no? Y hay un proyecto de ley que está discutiendo el Poder Ejecutivo, ¿por qué no desgravar las exportaciones incrementales de ese tipo de productos? Tomar 400 productos y decir, por ejemplo, porque he visto la tabla, y decir, bueno, el último trienio exportaron por tanto, todo lo que sea adicional a eso va sin derecho de exportación, por más que tengan derecho de exportación más bajos que los que tienen obviamente los productos más primarios, ¿no es cierto? O los productos que yo no quiero llamar primarios, que son los primeros de la cadena, los granos. Pero se me ocurre que frente al problema fiscal lo que debe hacer alguien que quiere aumentar las exportaciones es trabajar cámara por cámara a riesgo de ser considerado injusto y o arbitrario, ¿no es cierto? Así lo haremos, señor canciller. Bueno, en nombre del CICIP y de la mesa, muchísimas gracias. Si me permitís, le voy a pasar la palabra a la locutora para que cierre el acto, pero sin dejar de agradecerte no solamente el tiempo, la claridad y la precisión con que hemos tenido este conversatorio, si puedo llamarlo así. Señorita. Muchas gracias por haber participado y haber presenciado este evento. Y también muchas gracias a los sponsors. Ellos son la Asociación de Bancos Argentinos, Banco de Valores,
Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Buquebús, Cámara Argentina de Comercio y Servicios, Cámara Argentina de la Construcción, Cámara de Exportadores de la República Argentina, Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, Coarco, Colonia Express, Corporación América Argentina, DKS, Funes de Rioja y Asociados, Grupo Sancor, Grupo Dietrich, Instituto Mandatario de Recaudaciones, Molinari Sociedad Anónima, Nueva Comunicación, Pan American Energy, RONG, Sam Consult y Sociedad Rural Argentina. Muchas gracias. Lo despedimos al canciller con un aplauso virtual. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos.